agrado los saludo esta mañana una vez más desde el confinamiento de mi propia casa. With satisfaction and pleasure, I greet you this morning from the confinement of my own house for our time of the exposition of God's word, para el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Quiero comenzar con una historia que conozco desde hace mucho tiempo. Este caballero, que pondré por nombre Instagram, venía de su granja o finca un día caluroso y soleado. I want to begin with a story. I have known about it for a very long time. This gentleman, whom I will call Instagram, was coming from his farm one hot sunny day. Estaba sudando, tenía sed, estaba cansado, tenía hambre y solo quería llegar a su casa lo antes posible, pero aceptado en su camino por esta mujer que se metía en todos los asuntos de todo el mundo, y la llamaré Facebook. He was sweating, was thirsty, he was tired, he was hungry, and he just wanted to get home as soon as possible. But he was intercepted on his way by this woman known to get into everybody's business. I will call her Facebook. Ella le hizo unas preguntas. She asked him a few questions. ¿De dónde vienes, Instagram? La pregunta fue amablemente contestada. Fue dada la respuesta. Where are you coming from, Instagram? The answer was kindly given. Entonces hubo una segunda pregunta de Facebook. ¿Qué hacías allá? El caballero amablemente respondió a esta pregunta también. Then there was a second question. What were you doing there? The gentleman kindly answered his question, this question as well. Facebook pasó a hacer una tercera pregunta. La pregunta era la siguiente: ¿quién fue contigo? El señor Instagram respondió a esta pregunta también, pero su paciencia estaba ahora colgando de un hilo. Facebook went on to ask a third question. The question was the following: who went with you? Mr. Instagram answered this one, but his patience was now hanging on a thread. Esta mujer parecía querer realmente entrar en los de este hombre, así que Facebook hizo una pregunta, una cuarta pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Qué es en la bolsa? Esta pregunta no fue dada. La respuesta no fue dada a esta pregunta. La ira se expresó y la entrevista terminó. This woman seemed to want to really get into this man's business, so she asked a fourth question. Here is her question: what do you have in that bag? This answer, anger was expressed, and the interview ended. Hay muchas personas que son conocidas por hacer preguntas molestas,
como Facebook. There are many people who are known for asking annoying questions like Facebook. También hay quienes son conocidos por hacer preguntas sensatas, razonables, instructivas. There are also those who are asked sensible, reasonable, instructive questions. Me gustaría dirigir su atención de nuevo al texto de la Biblia que fue leído anteriormente. I'd like to call your attention to the text that was earlier read. Se encuentra en Marcos capítulo 8, verso 27 al 30. Let's read it. It is found in Mark chapter 8, 27 through 30. Vamos a leer y luego vamos a profundizar en él un poco. Let's read it and then we will look deeper into it. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesus went out along with his disciples to the villages of Caesarea Philippi. And on the way, he questioned his disciples, saying to them, who do people say that I am? They told him, saying, John the Baptist, and others say Elijah, but others one of the prophets. And he continuing them, but who do you say that I am? Peter answered and said to him, you are the Christ. And he began to tell no one about it. Jesús preguntó a sus discípulos. Jesus, his disciples. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? But who do you say that I am? En ambos casos hubo una respuesta. In both cases, there was an answer. Por lo tanto, en este texto estamos tratando con preguntas. So in this text, we are dealing with questions. Por esta razón quiero someter a su consideración el siguiente título. For this reason, I would like to submit to your consideration the following title for this sermon. Una The main topic of this passage is that Jesus wants us to think on who he is. El punto central en este pasaje es que Jesús quiere que pensemos en quién es él. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que Jesús quiere que pensemos en quién es él? Why do we say that? Why do we say that Jesus wants us to think on who he is?
Decimos que Jesús quiere que pensemos en quién es Él por dos razones que vemos en Marcos 8, 27 al 30. We say that Jesus wants us to think on who He is for two reasons. We see in this passage of Mark 8, 27 through 30. En primer lugar, vemos que es necesario que sepamos qué piensan otros sobre Jesús. It is necessary for us to know what others think about Jesus. The centrality of the text, esa es la centralidad, el núcleo del texto. Who do people say I am? ¿Quién dicen los hombres que soy? Los discípulos pudieron responder a esta pregunta con facilidad. The disciples were able to answer this question with ease. Para algunos, Juan el Bautista. For some, John the Baptist. Para otros, Elías. For others, Elijah. La opinión de otros fue con uno de los profetas. Others, their opinion went with one of the prophets. Jesús no calificó la respuesta como buena o mala. Jesus did not grade their answer with a good or bad response. Preguntó quién dice la gente que él es. He asked, who do people say he is? Los discípulos dieron la respuesta que sabían que la gente estaba diciendo. The disciples offered up the answer people were saying. Esta investigación o esta indagatoria se trata del pensamiento del público en general sobre la identidad de Cristo. This inquiry was about the thinking of the general public regarding the identity of Christ. Cristo no hizo esta pregunta por su propia o para su propia información. Jesus did not ask this question for his own information. After all, he is God. He is omniscient. Él es Dios. Él es omnisciente. He knows what people are thinking. Él sabe lo que la gente está pensando. Before the word is in your mouth, he knows it. Antes de que la palabra esté en tu boca, él lo sabe. He knows what's on your mind. Él sabe lo que está en tu mente. He is God. Él es Dios. So of course he knew what we're saying. Por supuesto, él sabía lo que la gente estaba pensando. Hizo la indagación para que los discípulos confesaran su actitud acerca de Cristo. He did this inquiry to bring the disciple into a situation to confess their attitude about Jesus. Cuando hay una buena noticia, una noticia caliente, la gente opiniones buenas y malas. When there is a hot news, people have their opinion, good or bad. Sucede cuando viene, en nuestro caso en Houston, huracanes. It happens, in our case specifically, who reside in the Houston area, when hurricane is coming. Everybody has an opinion. Todo el mundo tiene una opinión. It happens around sport, baseball or any other sport. Sucede en
en deporte, cualquier deporte, béisbol o cualquiera. People have their opinion. La gente tiene su opinión. Sucede con elecciones políticas. It occurs with political elections. People have their opinion. La gente tiene su opinión. Sternly for one or other candidate. Y pelean vehementemente por uno u otro candidato. Sucede con coronavirus. It happens with the coronavirus as well. La gente tiene su opinión y a menudo las personas son entrevistadas para dar su opinión. People have their opinion and oftentimes they are interviewed on media to give their opinion. Jesús les preguntó a estos hombres, ¿qué es lo que estaban escuchando concerniente a él? Jesus asked these men, what is it that they were hearing concerning him? ¿Cuál era la opinión de la gente? What was the opinion of the people? Yo dije antes que no tenían ningún problema en ofrecer la opinión del público. I said earlier, they had no problem offering the public's opinion. Juan el Bautista, John the Baptist, Elías, Elijah, one of the other prophets, uno de los otros profetas. Straightforward, directo. No hesitation, sin vacilación. Las tres respuestas fueron erróneas. Three responses were wrong. This tells us that Jesus' identity and mission remained veiled from the people. Esto indica que la identidad y la misión de Jesús estaba desconocida o era desconocida para el pueblo. La gente no sabía quién era Jesús. The people did not know who Jesus was. Me temo hoy que estamos en el mismo lugar. I'm afraid that today we are in the very same place. So the question then is, entonces la pregunta es, ¿saben quién es Jesús? Do you know who Jesus is? Do you really know who Jesus is? ¿Realmente sabe quién es Jesús? What kind of experience do you have with Jesus? ¿Qué clase de experiencia tiene con Jesús? How have you been dealing with him? ¿Cómo estás tratando con él? How is he dealing with you? ¿Cómo está él tratando contigo? What kind of relationship do you have? ¿Qué clase de relación tiene con él? Hice un experimento con mi grupo de chat de WhatsApp de mi iglesia. I did an experiment with my WhatsApp chat group of my church. Les hice una pregunta. Y fue interesante ver sus respuestas. As I asked them a question, and it was interesting to see their responses. Había respuestas con expresiones y emojis. There were answers with expressions and emojis, como like amen, amen, manos orando, praying hands, thumbs up, dedo indicando tal vez de acuerdo. Vi también corazones, there were hearts. And interestingly, there were posts
that were copied and reposted as their response. Interesante, había también publicaciones que copiaron y publicaron como también su respuesta. Estas respuestas parecían ser más fáciles para ellos. These responses seemed to be easier for them. Ellos respondieron igual que los discípulos lo habían hecho. They responded just like the disciples did. They responded quickly in these kind of answers. Respondieron como los discípulos lo hicieron con esta clase de respuestas. Lo hicieron con facilidad. They did it easily. Gracias, hermanos y hermanas, por responder. Thank you, brothers and sisters, for responding. Pero entonces los desafié un poco más. But then I challenged them a little more. Les dije, I told them, dame su opinión. Deje a un lado su emojis y su amén y expresen sus pareceres con palabras. Give me your opinion. Drop the emojis and the amens and the expressions in these ways and express yourselves with words. I waited for answers. Esperé respuestas. Eso no parecía ser ahora tan fácil. That didn't seem so easy. It took a while before they started answering. Tomó tiempo para que comenzaran a responder. Ahora las respuestas no llegaron fácil ni rápidamente. Now the responses did not come easily nor quickly. Esto me lleva un poco más lejos. A mi siguiente punto en este sermón. This takes me a little further into this passage, into my second point. Esta primera pregunta de Jesús fue un trampolín para una nueva pregunta. This question of Jesus was a springboard for a new question. De manera que en segundo lugar, decimos que Jesús quiere que pensemos en quién es Él, porque es necesario que sepamos qué pensamos nosotros mismos sobre Jesús. Secondly, we say that Jesus wants us to think about who he is because it is necessary to know what we ourselves think about Jesus. The text is clear, verse 29, verso 29. Él les preguntó de nuevo. He continued by questioning them. Pero vosotros, ¿qué decís que soy yo? But who do you say that I am? Who do you say that I am? ¿Quién decís que soy yo? Ahora Cristo se pone en el plano personal. Now Christ gets personal. Obliga a los discípulos a decir lo que ellos mismos piensan. He forces the disciples now to state what they believe, what they think.
Nuestro bienestar espiritual no depende de lo que los demás creen acerca de Cristo, sino lo que nosotros mismos creemos acerca de Él. Our spiritual well-being depends not on what others believe about Christ, but what we ourselves believe about Him. Nadie es salvo porque sus padres o sus amigos creen en Cristo. Nobody is saved because their parents or friends believe in Christ. Todos somos y seremos salvos cuando nosotros mismos creemos en Cristo. We ourselves will be saved when we believe in Christ ourselves. Cristo los llevó a una profundización, a un ahondamiento personal en su propio pensamiento con respecto a Él mismo. He led them to a personal deepening into their own thinking regarding He Himself. Let me show you a slide here. Permítame, le muestro un cuadro aquí. Because I want you to see this line. As you are looking at this, this is the verse in Greek, English, and Spanish. Este es el verso en griego, español, inglés. The highlighted word, which is the conjunction, la palabra subrayada, resaltada, es la conjunción. The text uses the conjunction de. El texto usa la conjunción de. This is a Greek conjunction. It is a coordinating conjunction. Esto es una conjunción griega, es una conjunción de coordinación. That means it links words as parallel ideas. Significa que une palabras como ideas paralelas. For example, if I should say, my sister has a dog and a cat. Si yo dijera, mi hermana tiene un perro y un gato. A dog, a cat. Both are animals. Un gato, un perro. Ambos son animales. That is a parallel idea. Esa es una idea paralela. Here in the text, we have parallel ideas in Jesus' questions. Aquí en el texto tenemos ideas paralelas en el texto, en la pregunta de Jesús. Who do people say Jesus is? And who do you say Jesus is? ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Y qué dices tú quién es Jesús? People's opinion and your opinion. La opinión de la gente y tu opinión. Thinking and your thinking. El pensar de la gente y el pensar tuyo. This conjunction is a continuative, coordinating conjunction with a transitional idea. Esta conjunción de coordinación continua tiene la idea de transición. It serves to transition from one thing to another.
sirve para transitar de una cosa a otra. From one thought to another thought. De un pensamiento a otro pensamiento. The word is translated as you can see it in the chart. La palabra es traducida como lo puede ver en el cuadro. But in English. Pero en español. So, I said earlier, yo dije antes, that the title of this sermon is, que el título de este sermón era, The Initial Question Before the Real Question. Yo dije que el título de este sermón era, la pregunta inicial antes de la pregunta real. Jesus is saying, tell me what people think about me. Jesús está diciendo, dime lo que la gente piensa de mí. Then he says, tell me what you think about me. Luego dijo, dime lo que tú piensas de mí. These are parallel ideas. Esas son ideas paralelas. Equal human beings. You equal human being. That is parallel idea. Esa es idea paralela. Now, he uses the conjunction but. Ahora él usa la conjunción pero. To begin his second question. Para comenzar su segunda pregunta. That means he is adversing the idea. Eso significa que él está dando un rumbo diferente a la idea. He is getting to the real question. Él está llegando a la verdadera pregunta. He is getting to where he wanted to go from the very beginning. Él está llegando a donde él quería llegar desde el mismísimo principio. But what I want to know is what you were thinking. Lo que yo quiero saber es lo que ustedes están pensando. So tell me right now your opinion about me. Así que ahora mismo dígame cuál es su opinión sobre mí. And that is what matters. Eso es lo que vale la pena. Pedro habló por más que él mismo. Peter spoke for more than himself. Era el portavoz general de los discípulos. He was the general spokesman for the disciples. Jesús era el Mesías. Jesus was the Messiah, the Christ, el Cristo, el ungido, the anointed one, the Messiah, el Mesías. Jesús era en verdad el Cristo. Jesus was indeed the Christ. Era el Mesías prometido y rey para Israel y para el mundo entero. He was the promised Messiah and the King of Israel and the King for the entire world. El público en general no tenía la respuesta correcta, pero los discípulos sí. The general public did not know, did not have the right answer, but the disciples did. Jesús calificó esta respuesta con su aprobación. Jesus graded this answer with his own approval. Una prueba o test o examen o quiz es algo con lo que la mayoría estamos familiarizados. Si ha ido a la escuela, ha sido examinado o interrogado. A test or a quiz, an exam, is something most people are familiar with. If you have been to school, you have been examined
tested, quizzed, or questioned. Para un examen, los estudiantes se deben preparar estudiando duro. La prueba es para que el estudiante demuestre lo que ha aprendido. For an exam, for a quiz, students should prepare themselves by studying hard. The test, the examination, is for the student to demonstrate what they have learned. Si el maestro es justo, él o ella hará preguntas acerca de lo que han cubierto durante un cierto tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. If the teacher is fair, he or she will ask questions about what they have covered during a certain time in the teaching learning process. So the idea here is you are in front of a test. Tú estás delante de un examen. And the test is coming out of the mouth of Jesus himself. Y el examen sale de la misma boca de Jesús. And let me ask a question to the question. Y permítame hacer una pregunta a la pregunta. ¿Estás preparado, estás preparada para esta segunda pregunta de Jesús? Are you ready for this second question from Jesus? Una pregunta inicial antes de la pregunta real. An initial question before the real question. Jesús quiere que pensemos en quién es Él. Jesus wants us to think on who He is. Are you thinking? ¿Estás pensando? What's your answer? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Who do people say that I am? Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? But who do you say that I am? ¿Quién digo yo que es Jesucristo? Who do I say that Jesus is? Esto es lo que yo digo que Jesucristo es. This is what I say Jesus Christ is. Jesus Christ is my eternal Savior, Lord, Redeemer, Sustainer, and the exclusive being of my worship. Jesucristo es mi Salvador eterno, Señor, Redentor, Sustentador y el ser exclusivo de mi adoración. He is my everlasting King who existed before his own birth. Él es mi Rey eterno que existió antes de su propio nacimiento. The Christ I serve was not born to become king. He was born being the King of Kings and Lords of Lords. El Cristo que yo sirvo nació no para llegar a ser rey, nació siendo ya el Rey eterno, King of Kings and Lord of Lords, Rey de reyes y Señor de señores, King of righteousness, Rey de la justicia, King of ages, Rey de las edades, King of heaven, Rey de los cielos, King of glory, Rey de la gloria. He is King of kings and Lord of lords. Él es Rey de reyes y Señor de señores. He is God's Son. Él es el Hijo de Dios. He is the sinner's Savior. Él es el Salvador del pecador. He is the only one qualified to be that all-sufficient Savior of your life. Él es el único calificado para ser ese Salvador suficiente de tu vida. Jesucristo es aquel que da vida porque es Dios el dador de la vida. Jesus Christ is the one who brings life because he is God, the giver of life.
Jesús es la única persona que puede hacer que la vida valga la pena vivir. Jesus Christ is the only person who can make life worth living. Jesucristo es la mejor respuesta a nuestras preguntas. Jesus Christ is the best answer to our questions. Jesucristo es la pieza central de la civilización. Jesus Christ is the centerpiece of civilization. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. He is the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. ¿Quién dice él que él es? Who does he say he is? Well, listen to him speaking of himself. Escúchalo a él hablando de él mismo. He speaks of himself in these words: Yo y el Padre uno somos. I and the Father, we are one. Mi Jesús es una persona de dos naturalezas. My Jesus is a two-nature person. 100% man, 100% God. 100% hombre, 100% Dios. He defines himself as the light of the world. Él se define como la luz del mundo. He speaks of himself as the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father but by him. Él habla de sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sin él. Él es un médico en tu habitación de enfermedad. He is a physician in your room when you are sick. Él es padre y madre para el huérfano. He is a father for the fatherless and a mother for the motherless. Él es el bálsamo que sana tu herida cuando estás enfermo. He is the balm that heals your sickness, your wound when you're sick. Él es el agua para cuando estás sediento. He is water when you're thirsty. He is bread when you're hungry. Él es pan cuando tiene hambre. Él es el camino para cuando estás perdido. He is the way when you're lost. Él es la luz para cuando estás en la oscuridad. He is the light when you are in the darkness. Él es tu consuelo cuando estás enlutado y triste. He is your comfort when you are grieving or sad. Él es tu consejero cuando tienes problemas emocionales. He is your counselor when you have emotional problems. Él es la esperanza cuando has perdido la fe. He is your hope when you have lost faith. Él es la rosa de Sarón para cuando tienes un motivo de gozo. He is the rose of Sharon when you have a reason to be joyful. Él es la estrella brillante de la mañana cuando necesitas dirección. He is the bright and morning star when you need direction. No dejes que nadie te aleje de este Cristo. Don't let anyone pull you away from this Jesus. Do you know him? Do you know him? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Today might be your time to know him in a personal way. And then you can walk away saying, I know who Jesus is. Usted necesita saber quién es él y salir hoy diciendo, yo sé quién es él. Y estoy persuadido que ninguna cosa me puede separar de su amor. I know who he is, and nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. To his name be praised. Gloria. Aleluya.